Hoy vamos a estudiar un Maimer, o por lo menos una parte, vamos a ver cómo va la cosa, de un Maimer de Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, sobre Yom Kippur. Este es un Maimer que Friedrich Rebbe dijo después de Yom Kippur, en la comida posterior a Yom Kippur, en 1931. Después de Yom Kippur, 1931. Esto probablemente era Riga, en Riga seguramente, ¿sí? 1931. No es un Maimer complicado para nada, solamente al final tiene un par de ideas un poco complejas. Es un Maimer que me parece muy interesante para entender qué es Yom Kippur, de qué se trata, desde una perspectiva un poco diferente. Estamos acostumbrados a hablar de Yom Kippur solamente que la chuva y chuva de acá y chuva de allá. Vamos a hablar de chuva también, pero desde otro lugar. Vamos a ver, el Maimer este discurso está basado en un posuk, en un versículo de Mishlei, si no me equivoco. Dios te dijo a ti, las ta'lumois es con las cosas más elevadas y ocultas de la sabiduría, porque hay una doble ganancia, una doble fuerza. Este es el posuk, este es el versículo. Dice el Midrash sobre este versículo, dijo Dios a Moshe Rabbeinu, no sufras por las primeras tablas que rompió Moshe Rabbeinu, por supuesto. Ahora vamos a ver por qué se pone a hablar de esto, paciencia. Porque en esas primeras tablas lo único que había eran 10 mandamientos. That's it. Eso es todo. Y en las segundas tablas, yo te voy a dar leyes, alojois, midrash y agodois. Así está escrito. Leyes, alegorías, el midrash y agodois, historias. Por eso está escrito, es un paso en Ioiv, yo dije mal. Es un paso en Ioiv. Por eso está escrito, te voy a enseñar a partir de las segundas tablas los secretos más profundos de la sabiduría, porque hay una doble ganancia. Ganamos algo a partir de las segundas tablas que no estaban en las primeras tablas. Explica Friedrich Rebbe. Las leyes, alajois, midrash y agodis, etc. Si dice Friedrich Rebbe, las leyes, las alegorías, etc., que fueron entregadas con las segundas tablas, son una revelación de Talumois Jochma, lo más profundo de la sabiduría. Ahora bien, las segundas tablas fueron entregadas en Yom Kippur. Por eso empezamos a hablar de este tema de las segundas tablas. Las segundas tablas fueron entregadas en Yom Kippur. En ese momento, todo el pueblo de Israel estaba en un nivel de Baalei Tshuva. Personas que se habían equivocado con el becerro de oro, e hicieron tshuva. Se arrepintieron, Moshe Rabbeinu tuvo que pedir disculpas a Dios, etc. Estos son justamente los 40 días que Moshe Rabbeinu estuvo en el monte Sinai desde que subió en el comienzo del mes de Elul. Por eso los días entre el comienzo del mes de Elul y Yom Kippur son días de Rajam, son 40 días de misericordia. Son que Moshe Rabbeinu estuvo pidiendo a Dios que nos perdone por el pecado del becerro de oro. No. Ellos incitaron el pecado y el pueblo de Israel terminó haciendo también idolatría, literalmente. ¿Sí? Pero son los hombres, las mujeres no hicieron. Las mujeres no hicieron nada, correcto. Por lo tanto, se empieza entonces en el comienzo del mes de Elul a tocar el shofar para despertar tshuva, el arrepentimiento, y para hacernos saber que Moisés subió hacia Dios, y en Yom Kippur es el día número 40, fueron entregadas las segundas tablas. Que entre paréntesis es la clásica respuesta hasidiche de por qué Simchas Torah es después de todas las fiestas. Simchas Torah debería haber sido en Shavuos, cuando Dios entrega la Torah, la alegría de la Torah y qué sé yo. Simchas Torah no es en Shavuos, es en las fiestas, después de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemin Atzeres, y viene Simchas Torah. ¿Por qué? Porque en realidad Simchas Torah festeja las segundas tablas que fueron entregadas en Yom Kippur. En ese momento no había tiempo para festejar eso porque estábamos ocupados en otro tema, y se puso al final de las fiestas, Simchas Torah. Yom Kippur entonces es el momento de la entrega de las segundas tablas. En el momento de Matan Torah, de la entrega de la Torah, que fueron grabadas las primeras tablas, el pueblo de Israel estaba en un nivel espiritual que se llamaban tzadikim, justos, porque no tenía ningún tipo de pecado, ningún tipo de transgresión, como dicen nuestros sabios, que el pueblo de Israel que estuvo parado en el monte Sinai, se acabó la roña del pecado del primer hombre que comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya está, se acabó, era la época de Moshiach, se terminó, no hay nada más que hacer.
En aquel momento, ellos mismos, el pueblo de Israel en ese momento, estaban listos para una revelación de luz, de energía divina. Y por lo tanto, hubo una revelación del Ora Insoif, de la luz infinita de Dios, aquí abajo, como está escrito, que Dios descendió sobre el monte Sinai. ¿Cómo dice el Targum Onkelos? ¿Cómo traduce Dios descendió sobre el monte Sinai? Vizgalei, se reveló. Dios se reveló en el monte Sinai. Sea lo que fuera que vieron, no importa. Había una revelación visible, concreta, a los ojos de todas las personas que estaban ahí parados. Y por un momento se reveló para el pueblo de Israel Dios mismo. Como está escrito, que todo el pueblo veían las voces. Y nuestros sabios dicen, veían lo que se escucha, escuchaban lo que se ve. Acá el Rebbe es una especie de paréntesis, donde el Rebbe explica qué significa eso de ver lo que se escucha o escuchar lo que se ve, como que está todo al revés. Entre paréntesis, no es el asunto central de Maimer, así que lo voy a hacer un poco más rápido. El punto acá es que Dios se reveló en el monte Sinai. Esto es lo importante. Bien, ¿qué significa esto? De que veían lo que se escucha y escuchaban lo que se ve. Esto te indica que se reveló en ese momento para el pueblo de Israel Etzem HaNeshama, lo más profundo del alma. ¿Cómo sabes? El Rebbe explica así. Por esto mismo vieron lo que se escuchaba y escucharon lo que se veía. Porque la cuestión es así. Desde la perspectiva del alma, como está investida en el cuerpo, que se llama Nefesh, el alma dentro del cuerpo, las fuerzas del alma están limitadas, cada una a su asunto. Cada fuerza es muy particular, ilimitada y ordenada en su forma, en su asunto, en su función. Como por ejemplo la visión. La visión es visión. ¿Podés tocar con los ojos? No. La visión es visión. La audición es audición. Y lo mismo con el resto de todas las cualidades, las fuerzas de la persona, son limitadas en su forma. No pueden hacer otra peulá, otra actividad. El oído ve, el oído escucha, el oído no ve, el oído no camina. Ya está, eso es lo que es el oído. La visión agarra algo material y la audición es capaz de tomar algo espiritual. Yo te puedo explicar 1 más 1 es 2, pero no lo puedo ver. ¿Cómo ves algo tan abstracto como, no sé, la ecuación de no sé qué? No se puede ver. Puedes dibujar, pero la ecuación en sí no la ves. Y son muy diferentes en cómo captan la audición y la visión. La capacidad de audición capta algo espiritual, a pesar de que capta algo espiritual, sin embargo, cuando capta por partes. Halakim, por partes. No es capaz de captar la audición algo general. Esto quizás es más fácil de verlo en computación. La audición es como algo serie, como en serie. Una gotita, otra gotita, otra gotita. Para yo poder explicarte algo que está detrás de todo, primero tengo que explicarte todos los pasos que vienen antes. Vos captás primero un paso, después otro paso y después el final. Y vas entendiendo de a partes. Y en la cabeza de cada uno el cerebro funciona que va captando pedacitos. Un pedacito, otro, como cajitas que uno va poniendo para armar todo un rompecabezas. Partes de un rompecabezas. Así funciona la audición. Pero la capacidad de visión es capaz de tomar algo físico, porque yo puedo ver la torta que está enfrente mío, yo la puedo ver, es algo físico y la puedo ver. Y la forma en la que capta la visión es que capta la cosa en general. Gracias. Muchas gracias. Hoy sí estoy seco. Exacto. La visión capta algo general. Por ejemplo, la torta que está delante mío, yo no veo ni la harina, ni el agua, ni el aceite, ni el azúcar, nada de eso. Es una torta. ¿Qué es torta? Y bueno, cada uno se imagina lo que es una torta. Algo general, torta. Después puede tener diferentes gustos, puede ser vainilla o chocolate, puede ser más grande, más chica, más rica, más fea, etc. Pero es algo general, torta, yo veo torta y ya está. Esto es la visión. Esto es la visión, la forma en que funciona la visión. La forma en que capta entonces, capta toda la cosa que se ve en general, punto. Esa fue la diferencia entre visión y audición. Visión es particular, por partes, visión es general. Audición es algo espiritual, visión es algo material. Y en la entrega de la Toira, ¿qué dicen nuestros sabios? Vieron lo que se escucha y escucharon lo que se ve. ¿No? Todo torcido, todo al revés. ¿Por qué? Esto te muestra, esta idea demuestra que el pueblo de Israel en ese momento salieron
de su madreiga, dice acá. Como que se salieron de las limitaciones de las capacidades de visión, audición, etc. Se salieron totalmente. E iluminaba en ellos la esencia del alma. En la esencia del alma no hay limitaciones. No hay limitaciones. Fue un momento muy especial. Ok, esto era la explicación de la revelación de Matan Torah. Sin embargo, en aquel momento literalmente estuvo revelado, iluminó para ellos el alma, tal y cual está dentro del cuerpo también. No solamente algo espiritual, sino concretamente acá abajo. Por eso también existe visión y audición. Solo que visión y audición cambiaron de forma. O sea, no es que el pueblo de Israel se volvieron todos espirituales, ángeles, y se fueron del mundo. No. Estaban acá abajo. Está bien, la Torá nos cuenta que se murieron, Dios los revivía, pero estaban acá abajo mirando y escuchando. Pero la visión ya no era visión y la audición no era audición. Era otra cosa, muy diferente. Cambiaron su naturaleza. Vieron lo que se escucha y escucharon lo que se ve. Pero, a pesar de que de vuelta había visión, había audición, esas fuerzas no se anularon totalmente, porque había justamente visión y audición. Y de todo esto, acá viene lo importante, más allá del detalle de visión y audición, esto es una prueba de que se reveló el Etzem HaNeshama. Lo más profundo de sus almas no tiene límites. No importa ni visión, ni audición, ni nada. La esencia del alma. Iluminó en ellos, por lo menos por un momento, y era en forma de pnimi, ahí en la página Kuf Lamed Zayin, muy interior, muy profundo, y justamente por esto mismo era algo pnimi. ¿Cómo es? Por cuanto en ese momento iluminó en ellos la luz de su alma, como el alma estaba dentro del cuerpo, y como el alma es la esencia del alma, etc., por lo tanto se reveló la esencia del alma. O sea, de vuelta. Esto es algo complejo, no me quiero detener porque no es la esencia del Maimar, pero valga la palabra esencia. Lo que está explicando el Friedrich Rebbe es lo siguiente. La esencia se revela en todos lados, no tiene limitaciones. Aquello que no es capaz de revelarse en todos lados es porque no es la esencia. Ya es una expresión de esto, pero no es la esencia. El Rebbe en muchísimas sijes decía, cuando explicaba Rashis o partes de la Toira, etc., el Rebbe siempre explicaba que hacía un montón de preguntas, a veces eran como 13, 14, 15 preguntas, una atrás de la otra, y después decía, la explicación de todo esto tiene que ser comprensible para todo el mundo, incluso para alguien que no es un gran genio de la Toira. A pesar de que tenés 15 preguntas sobre un asunto, la explicación tiene que ser simple. ¿Por qué? Esto lo agrego yo, no lo decía el Rebbe, porque esa explicación te muestra la esencia de lo que la Toira está tratando de decir. Entonces todo el mundo lo tiene que poder entender. Si es demasiado complejo que no se entiende, porque no es la esencia. Entonces acá, ¿qué está diciendo el Rebbe anterior? ¿Cuál es la prueba de que se reveló la esencia del alma en ese momento, en el momento de la entrega de la Toira? El Rebbe trajo 2 puntos. Punto número 1, vemos que las fuerzas cambiaron de lugar. Lo que era visión pasó a ser audición, lo que era audición pasó a ser visión. Cambió la naturaleza. Sí, así lo dice el Rebbe literalmente. Y Hlifut Tiba, cambiaron la naturaleza, eran diferentes. Pero era gente que estaba acá, carne y hueso, viendo y escuchando. Esto te demuestra que era la esencia del alma. Esto es lo que el Rebbe quiere expresar. En ese momento en Matan Torah se reveló la esencia del alma. Y es sabido que cuando las fuerzas del alma están ocultas en el cuerpo y en el alma animal, entonces la esencia del alma también se oculta y se tapa. Y solamente cuando las fuerzas del alma animal y el cuerpo, etc., están ahí reveladas, es que se revela la esencia del alma. Dicho de otra manera, muy bekitsur, porque de vuelta no es el asunto central del Maimar. Si una persona es capaz de servir a Dios con su alma animal, quiere decir que ahí está la esencia misma de Dios. Y si una persona no es capaz de servir a Dios con su alma animal, quiere decir que ahí no está la esencia. Ejemplo, ya que tenemos la torta acá adelante. Yo puedo comer 3 kilos de torta. ¿Pero eso los necesito, los 3 kilos de torta? No. It's too much. Es mucho, pero lo puedo hacer, yo qué sé. O yo puedo comer una torta, que la torta es kosher. Y yo digo la braja, tanto por los 3 kilos o por el pedacito de torta que comí. Pero un pedacito de torta yo puedo decir, tengo hambre. Y el Baal Shem Tov me explica cuando un yehudí tiene hambre, si un neshama quiere refinar la comida, qué sé cuánto. O puedo decir, bueno, 3 kilos de torta yo no como porque tengo hambre. Como porque me gusta, no porque tengo hambre, porque es rico. Y ahí ya no estoy sirviendo a Hashem, ahí ya estoy yo quiero comer, porque a mí me gusta y punto.
De vuelta, la diferencia entre, como decir, tener hambre y gula, son dos mundos diferentes, dos mundos totalmente diferentes. Entonces, si yo como... Este es un buen argumento que pueden usar los nutricionistas. Seguro, Ajá. Para que quieren bajar de peso, que usen eso. Totalmente, igual no es fácil, pero bueno. Pero lo que está diciendo acá al revés, si el alma animal y el cuerpo, etcétera, están sirviendo a Dios, en el momento de matan toiro, están viendo a Dios, escuchando a Dios y están ahí metidos en eso, esto es una prueba de que la esencia del alma está revelada ahí. Está permeando toda la vida de la persona, por completo. Bueno, hay que ver por qué está comiendo. ¿Sí? ¿Porque tiene hambre o porque tiene ganas? Ahí está la diferencia. En Matan Toira, ¿por cuánto se había acabado toda la suciedad? Ese es el lenguaje en el Talmud, Suhamasan. Suhama es suciedad. Toda la suciedad del pecado del primer hombre, etcétera, se había acabado. Y las fuerzas del alma animal, etcétera, estaban reveladas. También la esencia del alma se reveló en el pueblo de Israel. Por lo tanto, todo esto era para llegar acá. Por lo tanto, las primeras tablas, Lujo y Sorrillones, las primeras tablas, el orden y la forma en que fueron entregadas fue con ruido terrible, como cuenta la Toira, el monte Sinai estaba humeante, se escuchaba un shofar, es toda una cosa terrible, impresionante, todo un shturim, todo el mundo en silencio. ¿Por qué? Porque en aquel momento todo el pueblo de Israel eran tzadikim, y cuando vos ves un tzadik, toda la avoida de un tzadik es en forma revelada. Vos ves que ese tipo es un tzadik, ese tipo es una tzadek. Esto fue en las primeras tablas, pero las segundas tablas que fueron entregadas después del pecado del becerro de oro, el pueblo de Israel eran Bale Tshuva, se habían arrepentido y por lo tanto fueron entregadas en silencio. No encontramos que había un monte humeante y qué sé yo, no había nada de eso. ¿No? En realidad cuando llegaron a las primeras que eran tzadikim, pero también venían de hacer chuve, porque estaban sí. También hicieron chuve y llegaron a... Sí, pero el nivel al cual llegaron era tzadikim. Sí. Era otra madre, sí. Otro nivel. Sí. Yeah. Y la segunda hicieron chuve, era mal chuve, pero no llegaron. No es lo mismo pecar sin tener toda la información de que eso es un pecado que después de ver Matan Toira. No es lo mismo. No es lo mismo. Después de Matan Toira, sí. No tiene sentido. O sea, acabas de ver a Dios, claro. Se acaba de hablar, cara a cara. Y mirá lo que es eso. El peor pecado que es idolatría, el peor de todo. Sí. O sea, tenían una excusa. Nunca me dijiste nada. Entonces, ¿qué querés? Sí, o no tenía libertad. Así ocurre con cada Baal Tshuva, con cada persona que retorna al camino de la Toira. En general, el camino de ellos, el andar de ellos en la santidad, es en forma de Atznei Alejes, un versículo, con calma, con modestia. El Baal Tshuva no anda por ahí diciendo, ¡hey, yo sé, yo aprendí! No. Se calla la boca, con calma, con tranquilidad. Y las segundas tablas fueron entregadas en Yom Kippur, justamente, de vuelta. Primeras tablas, todo un shturem, tzadikim, todo el ruido. Segundas tablas, vale, chuva, calma, no es necesario hacer demasiado ruido. Y las primeras tablas fueron entregadas en Shavuot, el 6, podemos discutir, 7 de Sivan, la Gemara, no importa, la Gemara Shabbat. Y las segundas tablas en Yom Kippur. Porque Yom Kippur es un día de perdón y disculpas. Es decir, hay una proyección profunda que a través de la tshuva ocurre esa proyección justamente en el interior de cada uno a través de tshuva. Algo que no tendríamos si no fuese por la tshuva, por el arrepentimiento. Y por lo tanto, en las segundas tablas también fue entregado algo más que en las primeras tablas. Las leyes, el midrash, las agadois, las historias, etc., que son, como dice el versículo Nioy, kiflaim letushia, doble. Y son una proyección, vamos a entender esto más adelante, paciencia. Y son una proyección muy profunda que surge y viene a través de tshuva, a través de arrepentimiento. Y como dice el Zohar, ¿por qué un Baal Tshuva es tan fuerte y tan poderoso? Porque es mashkin lebejela yatir, dice el Zohar. Porque proyectan con muchísima más fuerza que los tzadikim. Como está escrito, desde las profundidades te llamo Dios. Un pasaje en Tehilim. Es decir, a través de tshuva, desde lo más profundo del corazón.
Entonces te llamo Hashem, que era hijo, te llamo, quería es amshach, es una proyección. Cuando una persona llama a la otra, hey Jaime Uncle se da vuelta y dice, te estás proyectando a Jaime Uncle hacia vos. Entonces cuando lo llamamos a Dios, estamos proyectándolo a Dios hacia nosotros. Y si vos lo llamás desde lo más profundo, mi mamá, Kim, de tus propias profundidades, ¿qué llamás? La profundidad de Dios. Es una revelación del nombre de Hashem, Shem Havaya. Cada año, a través de Tshuva, desde lo más profundo del corazón de cada uno, proyectamos el nombre de Hashem en forma renovada, sobre todo el año, sea Rosh Hashanah, Yom Kippur, para que se revele Hashem, aquí abajo, Dios, por encima de la naturaleza, trascendiendo la naturaleza, pero en la naturaleza. Y el Rebbe lo pone en Yiddish para que sea más claro. Entonces, se tiene que poder sentir la verdad. Asteva atzmi zelokuz. La naturaleza misma es divinidad. Todo lo que vemos alrededor es divinidad. No hay algo fuera de Dios. Esa proyección de Dios en el mundo, pero no que se anule el mundo, sino Dios en el mundo y que podamos continuar viviendo en el mundo, esa proyección, que es lo que quiere decir Moshiach, entre paréntesis, es desde las profundidades de cada uno de nosotros, a través de Tshuva, desde lo más profundo del corazón. Proyectamos justamente hoy me kuprimius de Ein Soif, lo más profundo y lo más interior de Hashem mismo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo llegás a lo más profundo de tu corazón? ¿Y qué pasa cuando llegás a lo más profundo de tu corazón? A través de esto, los pecados, ahora vamos a hablar más detalles en esto, paciencia. Los pecados hechos a propósito, que la persona los hizo a sabiendas de lo que estaba haciendo y que estaba mal, se transforman en méritos. La persona se llena de mitzvahs, literalmente, a cambio de que antes estaba lleno de pecado. Desastre. Sin embargo, hizo tshuva y transformó su propio interior de toda la suciedad a toda la limpieza. Estas mitzvahs son en forma totalmente diferente que las mitzvahs de los tzadikim. Porque las mitzvahs de los tzadikim son, en el lenguaje de Hasidus, or y yashar. Ahora entendemos esto, un minuto. Una luz recta, que es una revelación de la voluntad de Hashem, directamente. Y las mitzvahs de Baal Tshuva es que la oscuridad se transforma en luz. Se llama Or Hoiser, una luz que vuelve. ¿Qué está diciendo el Friedrich Rebbe? Este es el final del capítulo 1. ¿Cómo son los conceptos? Luz, ¿cómo es? Hoiser, que vuelve. Joser, que retorna. Y la otra, Or. Yashar, recta, Yashar. Eso Es como el efecto invernadero. Tenés la luz del sol directa, o tenés la luz del sol como pega contra la tierra y rebota contra la atmósfera, y eso genera el calentamiento. La luz del sol directa no es tan terrible. El problema es cuando la luz del sol vuelve y se retorna y vuelve a pegar tantas veces que calienta la tierra. Eso es Orhoiser. Otra forma de ver Orhoiser es parecido, no es exactamente igual, pero es otra forma de verlo. El maestro, ahí va un segundo, el maestro puede enseñar una idea y los alumnos dicen sí señor, es así y punto, pero no la entendieron, simplemente es así, el maestro dijo y punto. O el maestro puede darle herramientas al alumno para que llegue a la conclusión de la idea. Y cuando el alumno la aprende porque el maestro la dijo, está ahí en la cabeza, pero no la entendió. Cuando el alumno llega a la idea por sus propios medios, no se le va más. No se borra, la entendió, está clarísima. Entonces, Oriaya es el maestro diciendo, 1 más 1 es 2, chao. No entendí, no siento mucho. 1 más 1 es 2, acordate. Que tampoco está mal, porque es No, razón. yesh ve yesh. Claro. La virtud de Yor Yashar es que llegas a niveles mucho más elevados a los que vos podrías llegar por vos mismo. La virtud de Orhoiser es que es tuyo, no se te va nunca más. Porque lo trabajaste y lo hiciste tuyo el concepto. Y no es del maestro, es tuyo. ¿Qué dijo el Rebbe en el primer capítulo? Puntos importantes. Punto número 1, las segundas tablas fueron entregadas en Yom Kippur, no las primeras tablas. ¿Por qué? Porque éramos Baalei Tshuva. ¿Y qué es lo que representa un Baal Tshuva? La revelación de la esencia del alma. Esto es lo que representa un Baal Tshuva. Esto es lo que es un Baal Tshuva. Por eso justamente fueron entregadas las segundas tablas en Yom Kippur, en silencio, y hay mucho más que lo que eran las primeras tablas. En cantidad de Toira, mucho más que lo que eran las primeras tablas. ¿Por qué? Porque el Baal Tshuva llega a su propia esencia. El Tzadik no necesariamente. No, esto es lo que surge del primer capítulo sobre la maila, la virtud de Yom Kippur. Ahora bien, dice el Rebbe, segundo capítulo.
Este es el asunto de la Toira que fue entregado en Yom Kippur, que son las segundas tablas, que es Kiflaim, de vuelta el doble o más que lo que teníamos antes. Y son una revelación de Talumo y Jochma, como dice el versículo, lo más profundo de la sabiduría de Dios. Porque Yom Kippur es un día de perdón. Y este es el concepto de que los pecados a propósito se transforman a través de Tshuva en méritos. ¿Cómo es esta idea? Esto es una frase en el Talmud, en Yuma, que los pecados a propósito se transforman en méritos. ¿Por qué? Los méritos, cuando una persona hace bien las cosas de entrada, es Ori Yashar, es una cosa de entrada hizo las cosas bien, recto. Pero estos méritos de un Baal Tshuva, que primero hizo todas las cosas mal y ahora las quiere hacer bien, esto se llama Or Hoiser, una luz que vuelve. ¿Qué es todo esto? Las mitzvahs de los tzadikim son méritos en forma recta, y los méritos que se generan a través de los pecados son de vuelta Or Hoiser, una luz que vuelve. Y toda luz que vuelve es mucho más poderosa y fuerte que lo que era antes. Mucho más actúa y tiene un efecto mucho más poderoso. Como explicamos antes al respecto del efecto invernadero. Vos podés tener la luz del sol que te pega directo sobre la tierra, pero no te va a calentar la tierra. Pero esa luz del sol que vuelve y pega, vuelve y pega, vuelve y pega, efecto calentamiento en la tierra. Efecto invernadero, qué sé yo. Lo mismo pasa con las transgresiones. Un pequeño ejemplo para entender esto que está diciendo el Rebbe acá, por lo menos como yo lo entiendo. Una persona que vive en una ciudad con playa, yo qué sé, Mar del Plata, Río, lo que sea, no disfruta tanto de la playa. Está acostumbrado a la playa. Una persona que vive en una ciudad que no tiene playa, ponele Buenos Aires, Sao Paulo, va a la playa y dice, wow, qué lindo el solcito y la playa. Y le pregunta al tipo que vive en Río, ¿cómo no vas al Carioca? ¿Cómo no vas todos los días a la playa? Ya estoy podrido, dice. Ah, y playa acá no está. Claro. Abro la ventana y veo la playa, veo el mar. No me llama la atención. Y el tipo que abre la ventana y ve una favela, eso sí le llama la atención. Ve cemento. Quiero playa, quiero sol, quiero agua. Esto es lo mismo que un tzadik y un Baal Tshuva. El tzadik es el tipo que vive todo el día en la playa. Todo el día está con Dios. No le llama la atención Dios. Sí, es muy lindo, claro que es muy lindo. Pero, ok, lo ve todos los días. El Baal Tshuva ya sabe lo que es el cemento. Ya sabe lo que es estar lejos de Dios. Lo que es vivir una vida sin sentido, etcétera, etcétera. Entonces cuando se acerca a Dios lo hace con mucha más fuerza. Lo disfruta. Sino que vino una persona, un yudí normal, no religioso, contándole su desafío de la vida, y después se puso a llorar porque le digo, no sé cómo hacer, porque el niño, bueno, con un Sí. Y ahora se puso a llorar porque yo no tengo ese desafío. No tengo ese desafío. Exacto. Este es exactamente lo mismo que está diciendo acá el Rebbe. Las mitzvahs que hacen los tzadikim son mitzvahs, buenísimo, pero no tienen el mismo mérito que la mitzvah de un Baal Tshuva. Porque el tzadik siempre estuvo ahí frente a Dios. Nunca siquiera se le ocurrió no hacer la mitzvah. ¿De qué estás hablando? Y el Baal Tshuva no solamente se le ocurrió hacer lo que no tiene que hacer, sino que ya lo hizo, sin dudas. Y ahora dice, no quiero más eso, y vuelve. Todas esas transgresiones se transforman como en un impulsor, en un motor, que lo acerca más a Dios todavía, con más fuerza. Este es el punto que el Rey quiere traer acá, que lo va a desarrollar más adelante. Más fuerza que el tzadik. Es como el tipo que vive en la ciudad toda cemento, que disfruta de la playa con más fuerza del tipo que vive todo el día en la ciudad playera. No la disfruta tanto. Ok. De la misma manera, los méritos de Baal Tshuva, que como dice el Zohar, Mashkin Lebechelayatir, proyectan a Dios con una fuerza superior. ¿Por qué? Es porque primero estaban llenos de pecados y ahora se hicieron llenos de mitzvahs. Esos méritos son superiores superiores a los del tzadik, y de esos méritos se hace una simcha gedoila. El Rey va a hablar de esto varias veces. Muy interesante, muy lindo. Una gran alegría, tanto en la persona como en Dios. Simcha gedoila. Por lo tanto, Yom Kippur, después de todo el trabajo de todo el día hacer tshuva en Yom Kippur, es decir, arrepentimiento sobre el pasado, un compromiso bueno hacia el futuro. Y el arrepentimiento hacia el pasado es antes de Yom Kippur, Filas Mincha, es decir, la plegaria de la tarde, antes de Yom Kippur, y el vidu y la confesión antes de Yom Kippur. Como es sabido,
Esto que va a decir el Rebbe ahora no es necesario entender todos los pratim y detalles, no es lo principal de Maim. Es sabido que el orden de las confesiones de Bealjet, por el pecado, que decimos antes de Yom Kippur, tiene que ver, que decimos a lo largo de todo Yom Kippur, tiene que ver con las 10 fuerzas del alma. Y con las 10 sefirois, sea lo que fuera que es, no importa. El Rebbe ni iba a hablar de esto. Con las 10 emanaciones divinas, de arriba para abajo, de abajo para arriba. Todo esto es diciendo 2 veces la confesión antes de Yom Kippur. Se dice en Minje, antes de Yom Kippur, la plegaria de la tarde, y antes de que empiece Yom Kippur, uno por motus propios se levanta y empieza a hacer al-Hech, Chatón Lefonejo, por esto. Bien, 2 veces se confiesa. Esto es el arrepentimiento hacia el pasado. Y el Seider, página 274. Todo el Seider de Yom Kippur, de qué debería ocurrir, qué transcurre a lo largo de todo Yom Kippur, porque eso era antes de Yom Kippur, es Kabbalah Toiva Le'aba, aceptar hacia futuro. Antes de Yom Kippur es arrepentirte del pasado. Toda la boida, todo el trabajo de Yom Kippur es tomar buenas resoluciones hacia futuro. Y el Rebbe lo va a decir claramente, muy interesante. Por lo tanto, en Yom Kippur, que la esencia misma del día expía, esto es algo del Talmud, la Halajá, etc., como está escrito, pero este día va a expiar por ustedes. Este día mismo es un día de perdón, de disculpas, a través de Tshuva en Yom Kippur, haces que Yom Kippur perdone tus pecados. Y después... el día propio expía. Esa es una discusión en la Gemore entre Rebbe y Jajomim. La halajá es que el día expía cuando haces tshuva. Si no haces tshuva no funciona. ¿Cómo se revela la esencia del día? A través de tshuva. Sí, lo que pasa es que también es difícil hacer, por ejemplo, hay 613 mitzvot. Algunas puedo hacer tshuva y hice mal, pero no sé si puedo en todas. Haz lo que puedas. Sí, pero bueno, está bien. Haz lo que puedas. Ya está. Nadie te exige más de lo que podés. Ok, entonces, el Rebbe habló de la avoida, digamos, el trabajo antes de Yom Kippur, que es jarata, es arrepentimiento hacia el pasado. Ahora el Rebbe habló del Yom Kippur, en la práctica, tshuva, arrepentimiento, y después en Neila, que es la última plegaria de Yom Kippur, cuando se cierran los portales, que eso es lo que hay que decir Neila, cerrar los portales, ahí hay una revelación de Nekudas Aleis, lo más profundo del corazón, que es el Pinteleit se llama, el Nekudas Ayadus, lo más profundo del corazón todo Yehudi, que este es el asunto de, al final de Neila decimos Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno, cuyo concepto es Mesiras Nefesh, una entrega a la vida por Dios. Eso es lo que quiere decir el Shema Israel, entregar la vida por Dios. Al final de Neila. ¿De Neila quiere decir eso? ¿O sí, no, Bichlal, Shema Israel quiere decir eso, pero lo decimos en Neila al final, ¿por qué? Porque ahí se revela la esencia del alma del Yehudi. Entonces acá el Rebbe ya te explicó todo lo que es Yom Kippur. Antes de Yom Kippur, arrepentirte por el pasado. Sí. A lo largo de todo Yom Kippur, toma buenas resoluciones a futuro. Sí. Al final de Yom Kippur, entrega tu vida a Dios. Mesiras Nefesh. Entrega tu vida a Dios. Mejor acá abajo, ¿no? Tipo, no, Mesiras Nefesh, acá el Rebbe no lo dice, en otro lugar lo dice en varios lugares. Es Mesiras Arratzoin. Entrega tu voluntad a Dios. Yeah. O sea, claro. No. Cuando decimos, además, en Neila, al final de Neila, Hashem o Elohim, lo decimos 7 veces, esto representa la unicidad plena de Dios, que la trascendencia de Dios es lo mismo que la inmanencia de Dios, no importa, el infinito y el finito, es toda una sola cosa. Y decimos este versículo 7 veces, que representa las 7 cualidades emocionales en la persona. Es decir, que cada cualidad interior en la persona reconozca y sienta que el Emes, ¿cuál es la verdad? Havaye o Elohim. El infinito y el finito son la misma cosa. Es lo mismo. Es decir, el sentimiento interior, está complicado, el sentimiento interior más profundo es que incluso el cuerpo y la carne física sienten también que Havaye Velokim Kulachad, la expresión divina como infinito y la expresión divina como finito son una sola cosa. Y entonces la decisión positiva que uno toma, Achlata Toiva, el buen compromiso que uno toma
desde ese momento en adelante es que todas sus acciones van a ser Leshem Shamayim, en aras del cielo. Dicho de otra manera, si vos entendés, ya sé que es un ejemplo medio burdo, pero es un ejemplo al fin. Si vos entendés que el pedazo de torta que está ahí es un pedazo de Dios, en la práctica, entonces cuando comas torta vas a comer torta porque Dios quiere que comas torta. Y no vas a comer más de lo que Dios quiere que comas. Es el mismo ejemplo que dimos antes, el mismo concepto. Pero ¿cómo surge esto? Cuando uno es consciente de lo que está haciendo. Si uno no es consciente, no funciona. Inmediatamente recae sobre la persona Simcha Gedoila, una gran alegría. No se olviden que el Rebbe está diciendo este Maimar después de Yom Kippur. O sea, el momento en que se revela toda esa gran alegría. Inmediatamente reside sobre la persona una gran alegría. Ya comieron, digamos. Sí, estaban comiendo. Evidentemente estaban comiendo. Sí, acá dice Biseuda, durante la comida. El Rebbe dijo este Maimar. Y esto era allá, no era en Estados Unidos. En Riga, no, en Riga. Sí. No, la medalla. Tzadikale, en Riga, 1931. Yeah. Cuando la persona se da cuenta que Havai y el Elohim, el infinito y el finito, son toda una sola cosa y decide desde ese momento en adelante que todas sus acciones van a ser en aras del cielo, todo lo que la persona haga, piense, diga, etc., va a ser en aras del cielo, reside sobre la persona una simcha gedoila, una gran alegría, con excitación muy profunda y con una cercanía a cántico y canción desde lo más profundo del corazón. Beshfichus hanefesh, virtiendo su alma, como un hijo que tiene placer estar con la esencia de su padre. No hay alegría más grande que esta. O sea, probablemente, esto lo invento yo, no está escrito, probablemente en esa comida, en ese Yom Kippur, mientras el Rebbe dijo este Maimar, después de que el Rebbe dijo el Maimar, se habrán puesto a cantar Nigunim. Y Nigunim alegres, y canciones, y Simcha Gedoila. El Rebbe estaba, no sé, no tengo idea, yo no estaba ahí sentado ni había nacido. Pero probablemente el Rebbe sintió que en ese momento la gente estaba comiendo, y yo, se terminó Yom Kippur, tengo hambre, y comemos. Y el Rebbe dijo, momento muchachos, no entendieron qué estamos haciendo. No entendieron qué pasó. Y no entendieron lo que ahora deberíamos estar todos sintiendo. Simcha Gedoila. Enorme alegría. ¿De qué? De que estás con tu tati, Avinu Sheva Shamayim, con tu padre que está en los cielos. Esa simcha, esa alegría. ¿Por qué tiene un hijo enorme alegría en estar con su padre? Es por el hecho mismo de que está con su papá, nada más. Y eso está por encima de cualquier cosa. No porque el padre le da o no le da, le dijo o no le dijo. Está con él, ya está junto. No hay ni que hablar que acá no hay ninguna cosa particular que tu padre te da, yo qué sé, dinero, lo que sea que te dé. Tampoco hay nada general, que uno esté buscando algo, estar con su padre para que pase esto o aquello. No hay nada externo que tu padre te pueda dar mejor que darse a sí mismo. Padre y madre lo mismo, obviamente. Acá la alegría, dice el Rebbe, es la cercanía con tu padre, nada más, que estás con la esencia misma de tu padre, o sea, Hashem. Es decir, esto mismo es el Tachlis, es el objetivo. Ya está con Dios. No es que yo hago daven en el rezo 3 veces por día porque necesito que Dios me dé plata, necesito que Dios me dé salud, necesito que... El Rebbe dice, todo esto no es Dios, es lo que Dios te da. Vos haces daven para estar con Dios, pero esto no importa. Nada importa. Porque el Emes, la verdad es que tanto hijo como padre son Echad Mamesh. Cada uno de nosotros somos una cosa con Dios. Esto el Rebbe lo saca del Zohar, Israel, Bekucha Brihu, Bilhoidoy, son uno, juntos son uno. Y esta es la alegría más grande y profunda que una persona puede tener después de toda la boida de Yom Kippur. Todo el trabajo de Yom Kippur. Después de que dijiste al final de Neila estos versículos en los cuales entregas tu alma, Mesiras Nefesh a Dios, en los cuales reconoces la unicidad de Dios y tratás de inyectarla en cada una de tus cualidades, no hay alegría más grande que esta. Es lo más grande que hay. El final de Yom Kippur deberíamos estar todos bailando, cantando. Bueno, impresionante. Así es, eso es. Que ya están casi desmayados. También termina esa parte, no sé, como que uno... Basta, yo no quiero más. No, como que uno, no
sé, una vez yo había escuchado como que uno tenía que pedir de estar siempre cerca con Hashem, como en esos momentos, pero después de Yom Kippur, ¿qué pasa? Bueno, Sukkot, a nivel cercanía con Hashem, como que Hashem se aleja más, ¿o no? En Sukkot se revela en forma física la alegría de Yom Kippur. Pero ese es otro maimer, es otra clase, digamos. Pero Sukkot debería ser, porque ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer en Sukkot? Vivir en la Sukkah, comer en la Sukkah, dormir en la Sukkah, todo material, todo físico. Entonces en Sukkot en realidad se revela toda la alegría que está profundamente oculta en Yom Kippur. ¿Y en Rosh Hashanah? Rosh Hashanah es ira, es temor a Dios. El rey. Callate y haz lo que el rey dice. ¿Ah, sí? Claro. Aceptar a Dios como rey por sobre uno. Eso es Rosh Hashanah. ¿Y Yom Kippur? Yom Kippur es, reconozco que no hice todo lo que tenía que hacer. Perdón. Y, en las palabras del Rebbe, Ajlata Toiva. Hace buenas resoluciones a futuro. Voy a hacer lo que digas. Una vez que aceptaste a Dios como rey en Rosh Hashanah, podés decidir hacer todo lo que tenés que hacer en Yom Kippur. Todas las instrucciones que el rey mande, las voy a cumplir, porque lo aceptaste a Dios como rey. Pero está bien, ahí está la presencia, la relación con el rey, la relación con el padre. Eso es después de Yom Kippur. Ah, eso después. Sí, lo que pasa es que decimos Avinu Malkeinu. Es nuestro padre, nuestro rey, las dos cosas. Primero padre y después rey. Sí, Entonces, y depende de cómo nosotros lo tratamos. ¿Se revela como Avinu o como Malkeinu? Me tengo que ir, ¿viste? ¿Ok? Máximo Muchas gracias por todo. Por favor. Buenísimo todo. Bien, Gracias. Sasha. Seguimos la clase que viene. el miércoles que viene, el jueves que viene hay. ¿O no? Creo que sí, no estoy seguro. El jueves de Yom Kippur. Sí, creo que sí, pero no estoy 100% seguro. Bien. Ahí me callé yo y se calmó. No estaba de acuerdo con la clase. Ok, el Mashal, vamos. Vamos a terminar que sea el segundo capítulo. El otro no vamos a llegar a terminar, me parece. Ok, no hay alegría más fuerte, más grande que estar con el padre. El ejemplo de esto es del hijo de un rey. Que por cuanto al hijo le falta bitul, anulación a su padre el rey, esta falta de anulación y de entrega a su padre el rey genera que el hijo deje de prestar atención a los mandatos del rey. No le importa. Y automáticamente se aleja del rey, porque no le importa la autoridad del rey. Y de tanto en tanto, esa lejanía es mayor y mayor, al punto tal que ni siquiera cumple los mandatos del rey. Y la falta de observancia de los mandatos del rey no es porque quiere hacer lo opuesto al rey, sino porque dejó de prestar atención, de importarle realmente los mandatos y órdenes del rey. O no se acuerda que esto es lo que había mandado el rey y automáticamente transgrede. O sea, no es que nosotros no cumplimos las mitzvahs porque a propósito Dios dijo no coma jamón y yo a propósito voy a comprar y voy a comer. Quizás ni escuché, ni me enteré, me alejé tanto que ya me olvidé del tema. Y así el hijo se va alejando y alejando y hace cosas que están contra la voluntad del rey. Y así va de nivel a nivel, bajando, 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 al punto tal que sus terribles pecados y transgresiones, iniquidades, etc., hacen lo peor de lo peor. Y el comienzo de todo esto, ¿cuál fue? Dejar de estar anulado, digamos, entregado al rey en forma plena, Kabbalah Soel, no aceptar el yugo del rey. Y a través de esto, el hijo se volvió algo separado del rey, por así decirlo. Metzius leatzmai. Yo soy importante, no lo que mi padre dice. Y baja de nivel a nivel, al punto tal que fue capturado por los que se oponen al rey. Y esto es un sufrimiento muy grande para el rey. El rey sabe todo lo que pasa con su hijo y sufre. Sin embargo, cuando llega el momento y el hijo del rey medita sobre su situación y se da cuenta que sus circunstancias, su situación, etcétera, es muy mala, y se da cuenta que él es el hijo del rey, entonces, al ser consciente, esta es la clave de todo el ejemplo, al ser consciente de que él es en la práctica el hijo del rey, mirá dónde llegué, pero soy el hijo del rey, tiene Gvura Atzmis,
Tiene un poder esencial, muy fuerte. Con esa fuerza de saber que es hijo del rey, con esa fuerza, él se despierta y sale del cautiverio y va hacia su padre el rey con un arrepentimiento pleno por el pasado y con una aceptación buena hacia el futuro. Y acepta sobre sí mismo todos los castigos que el rey le dé. Y lo único que quiere es que su padre el rey esté contento y acepte su retorno y sea este chico considerado de vuelta como el rey, hijo del rey, como era antes. Este es el ejemplo que el Rebbe planteó. Ahora bien, esta tshuva, este arrepentimiento y este compromiso arrepentimiento hacia el pasado, compromiso hacia el futuro, viene con una fuerza muy grande, esencial. Y esto despierta la esencia de su padre el rey. Justamente por esa fuerza de su hijo, ese convencimiento completo de que quiere estar de vuelta con su padre el rey, esto es lo que hace que se expíe y se perdone y se disculpen todos los pecados y transgresiones e iniquidades que el hijo hizo. Y el padre lo acepta y lo acerca con la diestra, que todo esto genera una simcha gedola en el hijo, una gran alegría, que está contento y alegre con la esencia misma de su padre, con una alegría esencial. Esta alegría despierta una alegría esencial en su padre, y ambos están contentos con una alegría esencial por la cercanía y la unión tan profunda que hay entre ellos. Este es el final del segundo capítulo. El tercer capítulo es un poco largo, no creo que vayamos a terminarlo todo, y hay algunos asuntos técnicos. Pero ¿qué dijo el Rebbe hasta acá? Lo primero que el Rebbe planteó fue, de vuelta, Yom Kippur son las segundas tablas. En Yom Kippur éramos Baalei Tshuva. Y el Baal Tshuva, como el Rebbe trajo del Zohar, Mashkin le Bejela Yatir, proyecta a Dios con mucha fuerza, con mucho poder. Después, ese fue el primer capítulo. En el segundo capítulo, el Rebbe explicó la avoida, cuál es el trabajo de antes de Yom Kippur, cuál es el trabajo de Yom Kippur y cuál es el trabajo después de Yom Kippur. Y que todo el trabajo junto, antes, mientras y después de Yom Kippur, genera simcha gedola, mucha alegría, una unión muy profunda con Dios. Y el Rebbe dio un ejemplo, el ejemplo del hijo del rey y el rey. El hijo del rey se mandó las 1001, no porque es malo, sino porque simplemente dejó de prestar atención a su padre el rey. Y ese dejar de prestar atención hizo que con el tiempo, paso a paso, pasito a pasito, fue cayendo hasta estar literalmente en contra de su padre. Y un día el hijo se dio cuenta que es el hijo del rey y retorna. Ese retorno es con mucha fuerza, como el Baal Tshuva que proyecta a Dios con mucha fuerza. Ahora bien, todo este ejemplo, vamos al tercer capítulo, a lo que sea que lleguemos. Estoy pensando quizás después lo podemos cerrar, porque se nos viene Yom Kippur, y lo importante es al final de Yom Kippur. Y después de Yom Kippur, ¿para qué nos sirve saber qué pasa con Yom Kippur? Para el año siguiente. Es que resumirlo es difícil porque es mucha cosa, pero vamos a hacer lo que se pueda. Todo este ejemplo lo vamos a entender en la Avoida, en el servicio a Dios. Voy a saltear algunas partes del Maimar, ¿sí? Para hacerlo lo más simple posible. Nuestros sabios dicen, está en la Gemore, está en el Talmud, acá el Rebbe lo trae de Abaye, Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbi Shimon, Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva, todos opinan que Kol Israel Bnei Melachim hem. Todo el pueblo de Israel somos hijos de reyes, hijos del rey, Akadosh Baruj Hu, hijos de Dios. Sea lo que fuera que quiere decir. Y el Rebbe trae acá varias lógicas, varias ideas, como se ven en la halajá, en la ley judía, que somos hijos del rey. Un ejemplo nada más, el resto lo voy a saltear, que Rabbi Akiva explica que a pesar de que una persona robó, yo estoy explicando por afuera lo más simple posible, a pesar de que una persona robó y tiene que devolver lo que robó y está vestido con una ropa que tiene valor y podría venderla para devolver lo que robó y le damos una ropa más barata, total, si robó, qué sé yo, que viva como un pobre. Rabbi Akiva dice, no, todo Yehudí, obviamente es sentido figurativo, es adecuado que se vista con ropas de reyes, porque es el hijo de un rey. Bien, el Rebbe explica así, ¿qué es un rey? Un rey está por encima, rey memusis, nasus, está por encima de todo el resto del pueblo, está separado del resto de las personas.
con una elevación esencial. Eso es lo que es el rey. Esa elevación se revela a través de Keser Malchus, de la corona del rey. Porque vos podés tener un tipo que camina por la calle y ni te das cuenta que es un rey, pero el tipo está vestido como rey, se pone la corona del rey y dices, uy, este tipo es un rey. O sea, la corona del rey revela y expresa que esa persona está separada de todos los demás. Tipo, no sé, ya se murió, pero la reina de Inglaterra, si no sabías que esa era la reina de Inglaterra y te la encontrabas por Londres caminando por la calle, haciendo las compras con una bolsita, yo qué sé, no la ibas a tratar como la reina. Como una señora mayor, yo qué sé, señora necesita ayuda con la bolsita, quiere que la ayude para cruzar y nada más. Pero si vos sabés que es la reina de Inglaterra y está vestida como reina, qué sé yo, ¿viste? Te vas a alejar, no te vas a acercar a ver si la bolsita que está cargando tiene huevos o qué quiere que la ayude. Chao. Entonces todo ese ropaje, en las palabras del Maimer, la corona, Keser Malchus, la corona del rey, le da toda una investidura al rey que lo pone por encima del resto de las personas. No se mezcla con los demás. Y es sabido que esta coronación del rey, que esto es Rosh Hashanah, esta coronación del rey es a través del bitul, de la anulación que el pueblo tiene hacia el rey. Esto lo corona al rey como rey y lo hace querer ser rey. Es decir, la coronación misma proyecta la elevación del rey. El rey se siente por encima de los demás porque fue coronado, fue puesto por el pueblo para estar por encima de los demás. Esto es el concepto de meluja, de reinado. Entonces, cuanto más anulación tenga el pueblo hacia el rey, tanto más va a despertar elevación en el rey. Y lo mismo al revés. Cuanto menor anulación, menos anulación tenga el pueblo hacia el rey, menos ganas de ser rey va a tener el rey. Si nadie me escucha igual, ¿para qué? ¿Qué quieren de mí? Es como un maestro que va a dar una clase y nadie le escucha, está todo el mundo hablando. ¿Para qué voy a dar la clase? Pero cuando la gente está callada y quiere escuchar, el maestro dice, enseña más y más y más. Ni que hablar cuando la gente hace lo opuesto a lo que el rey manda y sus indicaciones, etcétera, se rebelan con B larga, se rebelan contra la corona del rey. Ok, esto es lo que es un rey. Ahora, un hijo surge de la esencia misma de su padre, salteando algunos detalles que nos van a marear ahora. Yo que sé, no importa. Del intelecto de su padre, que trasciende todo tipo de expresión de lo que es el padre. El hijo y el padre son de la misma cosa, la misma raíz, por así decirlo. Y por lo tanto, todas las conductas de los hijos tocan a lo más profundo del padre. Como vemos en la práctica, cuando los hijos se comportan bien, como quiere el padre, esto genera un placer muy grande en el padre. No solamente por las buenas acciones que hizo tu hijo, porque en realidad te podés alegrar por las acciones que hace un extraño también, pero cuando las hace tu hijo, ¡qué va! Es una alegría impresionante. Pero si es la misma acción que hizo otro, que podría haber hecho otro, siempre mi hijo. Es un placer mucho más profundo, no solamente porque hizo algo bueno, sino porque el que lo hizo fue tu hijo. Y esto es, ¿por qué es así? Un padre se alegra tanto por su hijo, porque son literalmente la misma esencia. Y lo mismo al revés, cuando el hijo hace algo que no es bueno, no solamente no estás contento porque alguien hizo algo que no está bueno, sino porque lo hizo tu hijo. Peor todavía, la vergüenza que uno pasa cuando es el hijo de uno el que hace lío, es mucho mayor que cuando algún nene cualquiera hace lío. Entonces esto nos muestra la unión profunda que hay entre el padre y el hijo. Ahora bien, volviendo al rey, el sufrimiento que tiene, así como el padre tiene un sufrimiento muy profundo cuando el hijo hace algo que está mal, lo mismo pasa con el rey. Lo mismo pasa con el rey. Si nosotros somos hijos, Bnei Melachim, hijos del rey, Akadosh Baruj Hu, hijos de Dios, porque nuestra esencia está unida a la esencia misma de Dios, entonces Dios sufre, por así decir, cuando nosotros nos mandamos macanas. Literalmente. Sin embargo, obviamente que Dios disfruta de nuestras mitzvahs también, eso lo vamos a ver. Sin embargo, por cuanto somos hijos del rey, tenemos, como el Rebbe dijo en el ejemplo, una fuerza muy grande. Cuando el hijo retorna a su padre el rey, retorna con mucha fuerza, porque se da cuenta que es el hijo del rey. Después de todo yo tengo un mérito.
con el cual volver a mi padre. Si aparece cualquier extraño y dice que quiere estar con el rey lo saca volando. Pero aparece su hijo, este es mi hijo. Entonces nosotros tenemos una fuerza muy grande. Y no se olviden que esto venía del capítulo 1, Baal Tshuva, Mashkin Leibech Yatir. Proyecta a Dios con una fuerza muy grande. Y esa fuerza surge de la esencia misma de cada uno de nosotros, que está directamente conectada a la esencia misma de Dios, del Rey. Por lo tanto, cuando los hijos del Rey retornan en Tshuva, en arrepentimiento, no solamente que tienen una elevación muy grande por ser los hijos del Rey, etcétera, sino que están conectados a la esencia misma del Rey y despiertan la esencia misma del Rey y se unen con una unión profunda y absoluta con el Rey, hasta volverse una sola cosa. Y esto es lo que el Talmud dice: Bnei Israel, Bnei Melachim. El pueblo Kol Israel, todo el pueblo de Israel, somos hijos del Rey. Todos los asuntos del pueblo de Israel son importantes arriba. Noigim lemailo meoid, muy importantes. Tocan la esencia misma de Dios. Y automáticamente se entiende que cada pecado del pueblo de Israel, noigei abimeoid, también es muy grave. Toca la esencia misma de Dios. Literalmente. Y como dijimos anteriormente, que a través de que uno deja de prestar atención a los mandatos del rey, uno termina al fin y al cabo cayendo y yéndose contra la voluntad misma del rey. De la misma manera, si a una persona le falta Kabbalah Soil, le falta aceptación del yugo del cielo, es decir, termina sin saber qué es lo que está prohibido, qué es lo que está permitido, cuál es la obligación, qué es lo que la Torá dice que se puede hacer, y en particular todo lo que tiene que ver con la acción de todos los días, como las leyes de cómo uno se despierta y levanta a la mañana, cómo se pone tzitzit, tefilin, kriyat shema, tefila. El Rebbe que tiene toda una explicación que yo voy a saltear, porque en la práctica lo que dice es: andá a estudiar alojes, leyes. Si vos no sabés, porque no prestaste atención, porque no estudiaste, tarde o temprano vas a terminar yendo contra Dios, contra el rey. No porque querés ir contra el rey, como dijimos antes, sino porque sos un burro. ¿Qué va a hacer? El rey pregunta, ¿dónde se puede? No es que pregunte, plantea, ¿dónde se puede interrumpir la tefila? ¿Dónde no se puede interrumpir? ¿Qué se espera de mí? ¿Qué no se espera de mí? ¿Cuál es la obligación? ¿Qué braja hay que decir por comer esto? ¿Qué braja hay que decir por comer lo otro? No sé, decir cualquiera. ¿Cómo decir cualquiera? Estás yendo contra el rey. Entonces el rey dice, tenés que estudiar Shulchan Aruch, Código de Ley Judía, tenés que estudiar Kitzur Shulchan Aruch, el resumen, literalmente lo dice, el resumen de leyes judías, y tenés que ser Baki, dice el rey, tenés que ser experto en Shulchan Aruch, en Kitzur Shulchan Aruch, en lo que sea, en todo esto. Porque si no, caes en el exilio, como el hijo que había caído en cautiverio, caes en cautiverio, el rey dice, más como clipes, citra ajra, en todo lo que es impureza. Y ahí tu neshama misma, tu alma misma, sufre. Y el Dios, por ser el padre de tu neshama, sufre también. Y estás literalmente contra el rey. Ahora bien, todos tenemos la fuerza, Kol Israel Bnei Melachim, somos el hijo del rey, tenemos la fuerza de retornar. Y esto es lo que pasa en Yom Kippur. El retorno de cada Yehudí hacia Dios, desde lo más profundo de su corazón, sumado a que el día es un día especial, la esencia del día es un día de expiación y perdón, y sumado a que en Neila, en el último rezo de Yom Kippur, se revela la esencia misma del corazón, que es el Pinteleit, y la persona entrega su vida a Dios, su voluntad a Dios, etc. Y uno se compromete de que en ese momento en adelante va a cumplir todo lo que tiene que hacer, Leshem Shomayim, en aras del cielo, todas sus acciones van a ser en aras del cielo. Automáticamente hay una Simcha Gedoila, una gran alegría. Y es por eso que ese momento, después de Yom Kippur, que el Rebbe estaba diciendo este discurso, se llama Zman Simchaseinu. Ahí viene Sukkot, el momento de nuestra alegría. Y es una alegría doble y triple. 2 puntos. Esto vale la pena leerlo porque es interesante. Primer punto es la alegría de estar cerca en forma profunda y esencial después de haber estado lejos. Ya estás. La alegría de estar cerca nada más, porque sabes lo que es estar lejos. Es como el tipo que vive en el cemento y está contento de estar en la playa. 2, ese era punto número 1. Punto número 2 es la alegría de Dios con el pueblo de Israel, que Dios está contento y alegre con cada Yehudí, como la alegría del rey cuando su hijo es redimido, su hijo único es redimido del cautiverio y se acerca a él y está con él. Entonces el Yehudí se alegra porque está cerca de Dios, sabiendo lo que es estar lejos. Dios se alegra porque está
con nosotros. Su hijo fue redimido. Y el tercer punto es la alegría del pueblo de Israel por Dios en tres cosas. El tercer punto a su vez contiene tres otros asuntos. ¿Cuáles son? El primer asunto es que salimos del exilio, salimos del cautiverio, estamos con Hashem. El segundo punto es que nos acercamos esencialmente y profundamente a nuestro Padre, nuestro Rey. Y el tercer punto es que antes estábamos llenos de pecados, por así decir, todos sucios, entre comillas, y ahora estamos llenos de mitzvahs, porque nos arrepentimos de cada pecado, y cada pecado nos sirvió como trampolín para acercarnos más a Dios. Y por eso el versículo dice, te dije los asuntos más profundos de la sabiduría, hay algo redoblado. Las segundas tablas fueron entregadas en Yom Kippur, porque es un día de perdón, de disculpas. Y esas segundas tablas tienen, por así decir, el doble de Toira de lo que tenían las primeras tablas. Y a través de eso, ¿por qué tiene el doble de Toira? Porque se reveló lo más profundo de la sabiduría divina. La Toira también es la sabiduría de Dios. Claro, pero está lo más profundo de la sabiduría de Dios y está la sabiduría de Dios, así nomás. Lo más profundo de la sabiduría de Dios se revela cuando nosotros hacemos de este mundo una morada para Él. Literalmente, o sea, utilizamos todos los asuntos de este mundo para servir a Dios. Por eso, que esto es algo técnico, yo di solamente un ejemplo. El rey había traído 3 ejemplos en los cuales vemos que Bnei Israel, Kol Israel, Bnei Melachim, todo el pueblo de Israel somos hijos del rey. Acá el rey explica esos 3 ejemplos. Voy a solamente explicar uno de ellos para tener el asunto y poder terminar el Maimar, el discurso. La idea es así: todos estos sabios que mencionamos, Abaye, Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbi Shimon, Rabbi Yeshua, Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva, todos opinan que el pueblo de Israel somos hijos del rey. ¿Qué representa esto? Cada mitzvah surge de la corona de Dios, Keser, es un nivel espiritual, whatever that means, sea lo que fuera que es. Las 613 mitzvahs bíblicas, sumados a los 7 preceptos rabínicos, que no son la misma categoría, suman en total 620. La palabra Keser, corona, es 620. Suma eso, Hav Taf Reish, 620. Pero esto no es más que la parte exterior. Las mitzvahs propiamente dichas son la parte exterior de la voluntad divina. Que Dios quiere que hagamos esto y aquello. Pero el pueblo de Israel somos hijos del rey, hijos de Hashem, de lo más profundo de la voluntad divina. Y por lo tanto, a pesar de que hayamos hecho cosas que no teníamos que hacer, y a pesar de que hayamos ido contra la voluntad de Dios, etc., ya no cumplimos con la voluntad de Dios, ya transgredimos la corona, por así decir, del rey, no la cumplimos, no le prestamos atención. Sin embargo, podemos retornar a Hashem y reconectarnos con su esencia, porque estamos conectados con la esencia de la corona del rey. Toda la esencia de los hijos del rey, acá salteé las otras explicaciones porque nos va a llevar demasiado tiempo. Toda la esencia del hijo del rey es la misma esencia que su padre, el rey. E incluso si causamos un defecto en los preceptos, a través de Tshuva podemos retornar, podemos reparar todos esos defectos. Y esta es la alegría impresionante que debería haber en Motzoi Yom Kippur, cuando termina Yom Kippur, por la cercanía y la unión profunda y esencial. Y esta alegría es un recipiente bueno para que se revele la luz divina en forma profunda y en todos los asuntos de la vida. Ese es el final del Maimar. Yo salté algunos detalles nada más, pero la esencia, por lo menos como yo la entiendo, es esa. Kitsur, resumen súper resumido. El Baal Tshuva tiene una fuerza que el Tzadik no tiene. Y esto se revela en que en Yom Kippur fue entregada una toira con más detalles, esta tarde, con más detalles que en las primeras tablas. Y el Rebbe dio un ejemplo, explicó la boida de Yom Kippur y dio un ejemplo de el hijo del rey con el rey, de la alegría que hay cuando se vuelven a unir, y esto es lo que pasa tras toda la boida de Yom Kippur, la impresionante y en lo detallada alegría que hay en la cercanía del hijo con el padre. Y esto debería revelarse al final de Yom Kippur y en forma física en Sukkot. Entre Yom Kippur y Sukkot, ¿qué pasa? Son días para hacer mitzvahs, súper ocupados, construir el azúcar, el esro y el lulav y las comidas. La relación de Yehudi con Hashem, bueno, se empieza a preparar. Son días especiales, sin duda, no se dice tajanun, no se dicen súplicas. Y lo que estoy pensando ahora, el tema de la historia del hijo del rey.
¿por qué el hijo, o sea, un súbdito sí se puede alejar de un rey y olvidarse porque le interesa otra cosa? Pero un hijo nunca se puede alejar de un padre. Esencialmente no. Enojado. No, está buena la pregunta. No, la esencia del hijo siempre va a estar conectada con la esencia del padre. En ese sentido no hay lejanía. Pero si el hijo no cumple con la voluntad del padre y el hijo mismo decide darse vuelta e irse por otro lado, nunca va a dejar de ser tu hijo. Y para ese hijo nunca va a dejar de ser tu padre. Pero uno está lejos porque no cumple con la voluntad del padre. ¿Cuándo se va a alejar del padre? ¿Y cuando se está enojado? El Rebe dice cuando dejas de prestar atención a las indicaciones de tu padre. Ahí te alejas. Hay un Maimer delante del Rebe, un Maimer largo, obviamente no es para ahora. El Maimer delante del Rebe donde la Nekud, el punto del Maimer es, ¿qué es Yom Kippur? Yom Kippur es cuando vos tenés dos personas, esto es Mamesh lo que vos estás preguntando, dos personas que están extremadamente cerca uno de la otra, pegoteados uno del otro, pero uno está mirando para un lado y el otro está mirando para el otro lado, tipo espalda a espalda. Eso es lo que nos pasa a lo largo casi todo el año. Cuando transgredimos, lo estamos mirando espalda a espalda a Dios. ¿Qué es Yom Kippur? Date vuelta. Y Dios se da vuelta. Cara a cara. Panim el panim. Eso es Yom Kippur. Entonces, ¿qué significa estar lejos? Estar lejos no quiere decir en lugar. Tus hijos nunca van a dejar de ser tus hijos, les guste o no les guste. Y vos nunca vas a dejar de ser la madre de tus hijos, te guste o no te guste. Pero la lejanía representa mirar para otro lado. Mirar para otro lado. Y lo hacemos con Hashem, lamentablemente en muchas situaciones, en muchos casos, miramos para otro lado porque no nos interesa, porque lo que sea, no importa. Porque tenemos intereses propios. Esto en Hasid se llama Metzius. Vos sos, viste, yo sé lo que es bueno y lo que no es bueno. Entonces nos alejamos, entre comillas, miramos para otro lado.